Hola mis niñas, buenas tardes. Hoy en la mañana les hice el video de la falda pantalón, pero al parecer no sé qué ha pasado que no sale claro, ¿no? Así que ahorita les voy a repetir nuevamente el trazo. Se los voy a hacer a mitad de medida. Entonces empezamos. Como les dije, pues necesitamos para hacer la falda pantalón, necesitamos hacer una falda base. Empiezo colocando desde el punto vértice formado por la línea base A y la línea base B, aplico el alto de cadera, que en este caso es 20 centímetros. 20. Luego aplico el largo de la falda. En este caso lo voy a dejar de 50. ¿Ya? De 50 centímetros de largo, más 4 centímetros para hilván. Yo lo estoy trabajando aquí a mitad de medida. Y miren que aprovecho que está la cinta métrica desde el punto vértice y aplico los valores. El alto de cadera, el largo de la falda y el hilván. Una vez que tengo ya esos puntos, trazo en esos puntos la línea de cadera. Prácticamente ahorita yo les estoy repitiendo la elaboración de la falda base. Ya, eso ustedes ya hicieron la faldita el mes pasado y les va a servir. Entonces, bien, una vez que ya tengo trazadas esas líneas, esta línea es la línea de cadera, por lo tanto ahí le voy a aplicar la cuarta de cadera más 2, que es 24 más 2, 26. Entonces voy a aplicar aquí 26 centímetros. 26 centímetros, separo mi costura, que yo dejé 2 para costura, y el mismo valor que acabo de poner en la línea de cadera lo voy a aplicar sobre la línea de largo de falda. Asimismo voy a poner 26 centímetros. 26 centímetros y separo mi costura. Una vez que tengo ya hecho esto, uno la línea de cadera con la línea de hilván de largo de falda y lo llevo hasta la línea de hilván, ¿sí? Subrayo mi costura, subrayo mi hilván, ya. Ahora me voy para la parte de arriba. Para trabajar el cavado de la cintura, bajo 2 centímetros. Recuerdan que se baja 2 centímetros. Hay personas que no tienen necesidad de bajar 2 centímetros, esas son las personas que tienen bastante abdomen, ¿no? Pero regularmente bajamos 2. Luego, desde esos 2 centímetros hacia el costado, vamos a aplicar la cuarta de cintura, que es 17, más 5 centímetros, que me da 22 centímetros, donde estos 5 centímetros son 3 para pinza y 2 para costura. Entonces lo voy a medir desde el punto 2 que acabo de bajar, de una forma diagonalizada hacia la línea de base A, los 22 centímetros. Así, de esta forma, diagonalizada. Así, y separo de una vez mis 2 de costura, porque yo aquí en estos 5 que estoy aumentando estoy incluyendo 2 de costura y 3 para pinza. Bien, una vez que ya tengo ya estos puntos, ahora sí ya los empiezo a unir. El costado lo completo con la parte curva de la regla hacia afuera. Subrayo mi costura y la línea de cavado de cintura lo hago con la regla, con la parte curva hacia abajo, uniendo desde la costura, no desde afuera, sino desde donde están los 2 de costura hacia los 2 que bajamos aquí sobre la línea base B. ¿Ya? Luego voy a hacer la pinza. La pinza lo voy a hacer tomando la mitad sin incluir la costura. Hasta el punto 2 la mitad. Si yo apliqué 22 menos 2 de costura es 20. La mitad 10, ¿verdad? Le tomo la mitad, lo que les dé a ustedes. Luego aquí trazo la línea de pinza. Recuerden que la pinza del delantero es de 10 centímetros. Luego voy a dejar la pinza, que es de 3 centímetros. Entonces le voy a poner 1,5 a cada lado. 1,5 a cada lado y trazo la pinza.
Listo, aquí ya tengo hecho mi parte delantera de la falda. Aquí ya está elaborada la parte delantera. Ahora lo que voy a aplicar, lo único para yo transformarla a una falda pantalón es simplemente agregarle la medida interior. Esa medida interior, recuerdan que les indiqué que se la tomaba pasando la cinta métrica por las entrepiernas y colocando la cintura a la cinta a la altura de la cintura de la parte posterior hacia la parte de la cintura de la parte delantera, ni ajustado ni flojo, sino justo. Luego a ese valor le tomábamos la mitad menos 3 centímetros. En este caso la medida interior es de 66 centímetros. A esos 66 le tomo la mitad, me da 33, menos 3 centímetros, 30. Esos 30 centímetros los voy a medir desde el punto vértice formado por la línea base A y la línea base B. Voy a marcar 30 centímetros. 30. Esta es mi medida interior. Y en este punto voy a trazar una línea hacia afuera, escuadrándola con la escuadra hacia afuera, y esta línea se va a llamar línea de medida interior, que es la que nos va a servir para trabajar el cavado de la falda. Bien, ahora ustedes dirán qué valor le pongo aquí. Generalmente yo las faldas las trabajo con una tabla en relación a las tallas. ¿Cuáles son esas? Si la talla es S, a la parte delantera le voy a poner 8 centímetros. Le voy a poner 8 centímetros y a la parte de la espalda 12 centímetros. Entre uno y otro siempre va a haber 4 centímetros de diferencia. Luego la talla M, que es la que estamos trabajando, a la parte delantera le pongo 10 y a la parte de la espalda le pongo 14. Si estoy trabajando la talla L, a la parte delantera le voy a poner 12 y a la parte posterior le voy a poner 16. Luego, si quiero hacer la XL, le voy a poner 14 y a la de acá le voy a poner 18. Y así sucesivamente, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, al poner yo en el delantero, tiene que la relación, ¿no? La S generalmente es la talla 8, la M es la talla 10, la L es la talla 12, la XL es la 14, la XXL es la 16, etc. Y hay una diferencia entre el delantero y la espalda de 4 centímetros. 4 centímetros. Entonces, como yo estoy trabajando la talla 10, yo voy a tener que poner esta medida. Para el delantero 10 centímetros y para el posterior 14 centímetros. ¿Ya? Esta es la tabla. ¿Ya? Eso ya está indicado en la teoría que les voy a mandar. Bien, entonces como estoy trabajando la talla 10, la talla M o 10, aquí en la parte delantera me toca poner 10 centímetros y voy a poner aquí 10 centímetros. Este mismo valor que acabo de poner aquí lo voy a prolongar hacia abajo, 10 centímetros, 10. Y lo voy a unir con línea recta. Y de esta manera estoy ya obteniendo la entrepierna de mi falda. Esta es la línea de entrepiernas. Ahora, hay un pequeño detalle aquí, que hay personas que tienen las piernas, no necesariamente que porque son gorditas tienen unidas las piernas, no. Hay personas que tienen las piernas bien gruesas y tienen la parte de las entrepiernas bien unidas. Entonces se recomienda en la parte inferior de aquí, a lo largo del hilván, entrar 3 centímetros. Lo voy a pintar con rojo para que las que desea hacerlo, la que considera que tiene bien unidas las piernas, lo puede hacer. Entra aquí en la parte inferior 3 centímetros y lo une con el punto 10 de acá, de la medida interior, con la línea curva hacia adentro. Esto es un pequeño ajuste para las personas que tienen las entrepiernas muy unidas, ¿no? O si no, pues lo dejamos sencillamente recto. Bien, una vez que ya tengo hasta ahí, voy a terminar acá colocando valor de costura. ¿Cuánto voy a colocar? Si es que yo quiero poner mi cierre adelante, pues le sacaré 2 centímetros. 2 centímetros para
de aquí hasta la línea de cadera podemos sacar 2 y en la línea de cadera lo debemos perder en 1,5, porque ya desde aquí acá ya tenemos que formar el cavado y nunca podríamos coser más de 1 centímetro aquí en una parte curva. No se puede, no se puede. O sea, no se puede porque nos templaría, ¿no? Entonces, pero como no le vamos a poner cierre aquí, sino en la parte posterior, la que desee, entonces yo voy a dejar solamente aquí 1 centímetro para costura. En el punto 2, donde bajé para el cavado de la cintura, voy a sacar 1 centímetro y 1 centímetro en la parte de la línea de cadera, desde la línea base B hacia afuera. 1 centímetro y lo voy a unir con línea recta. Y voy a marcar porque esta es mi costura. Bien, para formar el cavado de aquí de la parte delantera, yo voy a marcar en forma diagonal desde el punto vértice formado por la línea base B y la línea de medida de interior, le voy a dejar 5 centímetros. 5. Hasta aquí. Si fuera una talla 8, le deja 4. Si fuera una talla 12, le deja 6. Y así va en relación a la talla, ¿no? En este caso, en la talla 10, le sacamos 5. Y así luego vamos a unir la costura con la costura que está en la línea de cadera. Lo vamos a unir con el punto 5 que acabo de sacar y lo voy a unir con el punto 10 de acá de la medida interior. Y de esta manera yo ya he trazado mi parte delantera de la falda pantalón. ¿Sí? Bien, ahora que ya tenemos hecho esto, vamos a elaborar la parte posterior. ¿Sí? Es de igual manera, pero hay un pequeño cambio en la parte posterior. En todo caso, vamos a indicar ahorita la parte posterior. ¿Sí? Hacemos lo mismo, trazamos las líneas bases y aplicamos los mismos valores. Acá nosotros aplicamos desde el punto vértice por la línea base B, voy a aplicar el alto de cadera. Voy a hacer lo mismo. 20, largo de falda, 50 más hilván, 50 más 4 de hilván. Y aquí de una vez voy a marcar la medida interior, que ya sé que la tengo que aplicar, y aprovecho de una vez y la aplico. Son 30 centímetros. Aplico de una vez, lo hago, ¿ya? Antes yo se lo expliqué ya después. Primero hicimos la base y luego le apliqué la medida interior. Pero en el posterior también va a llevar esa medida. Entonces, para ahorrarnos tiempo, de una vez, aprovechando que está la cinta métrica, usted coge y aplica de una vez alto de cadera, medida interior, largo de la falda y más el hilván. Y procedemos a trazar las líneas con la escuadra. Si no tiene escuadra, sencillamente coge el mismo valor que mide acá, lo aplica aquí, lo aplica acá, lo aplica acá, ¿no? Pero si tiene una escuadra, lo que hace es trazar las líneas transversales. La de acá no es para adentro, sino hacia afuera, como hicimos en el delantero, de la línea base hacia afuera, y esta también lo trazo de la línea base hacia afuera. Entonces ya ahí ya vamos ahorrando tiempo, ¿no? Ya vamos trazando las líneas. Entonces, vamos trazando las líneas, ¿sí? Y luego aplicamos los valores. Esta línea se llama línea de cadera y asimismo le vamos a poner 26 centímetros. 24 que es su cuarta, más 2 para costura. 26. Cadera. 24 que es la cuarta, más 2 para costura, 26. Lo mismo vamos a aplicar acá en la parte inferior. 26 centímetros, 24 más 2 de costura, 26. Y unimos con línea recta. Subrayo mi costura, subrayo mi hilván, ¿sí? Este valor de la medida interior, si al delantero le pusimos 10, recuerden que para la parte posterior, para la espalda, según la tabla, me toca ponerle 14 centímetros. Entonces eso es lo que le voy a medir yo aquí. De una vez, 14 centímetros.
14 centímetros y los mismos 14 los vamos a medir en la parte baja. ¿Sí? Vamos a aplicar lo mismo, vamos a hacer lo mismo, 14 centímetros. Y si al delantero usted le hace ese ajuste de los 3 que le indiqué acá, estos 3 para las piernas que tienen bien pegaditas, bien unidas, tendrá que hacer lo mismo en la espalda. Siempre los ajustes que se hagan en el delantero tendríamos que hacer en la espalda. Si le entramos al delantero 3, en la espalda también tenemos que hacer lo mismo. Si no lo hacemos, tampoco lo hacemos en el posterior. Entonces, bien, aquí abajo le prolongamos así mismo los 14 y unimos y obtuvimos ya la entrepierna del posterior. Bien, aquí para trabajar la cintura del posterior, aquí sí hay una diferencia en relación a la falda base. La falda base, recuerdan que para trabajar el cavado de la cintura, nosotros le bajábamos desde este punto vértice hacia abajo, le bajábamos 3 para trabajar el cavado de la cintura. Pero en este caso no. Más bien, en vez de bajarle, tenemos que subirlo hacia arriba. Entonces, desde el punto vértice, en vez de marcar hacia abajo 3, voy a marcar hacia arriba. Voy a estar aumentando. Yo necesito ese valor, porque si no, se me vería todo el calzón el rato que me siento, porque yo necesito tener holgura en mi tiro. Entonces, hacia arriba marco los 3 centímetros en la parte de arriba, desde el punto vértice hacia arriba 3. Y desde este punto 3, diagonalmente, vamos a colocar la cinta métrica y vamos a aplicar la cuarta de cintura más 5, que son 22, y lo aplicamos así, diagonalizado, hasta topar la cinta con la línea base A. Aplico ahí, separo de una vez mis 2 de costura, luego 1 con línea curva, subrayo mi costura y luego la línea de acá la voy a unir con el punto 3 de acá con línea recta. Y de esta manera yo ya he obtenido mi línea de cintura del posterior. Recuerden, en vez de bajar, subimos. Bien, una vez que ya está hecho eso, el valor de la pinza, yo ahí dejé más 5, 2 de costura y 3 para pinza. Esos 3 centímetros yo lo voy a transformar, en vez de hacer una pinza de 3, lo vamos a hacer 2 pinzas. Una pinza de 2 y una de 1 centímetro. ¿Ya? En la parte posterior es donde vamos a poner el cierre. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Primero voy a medir cuánto tengo aquí. Tengo 10, le tomo la mitad. ¿Sí? Ahí trazo la línea central de mi pinza posterior, que es de 12 centímetros. 12. Y dije que esta pinza la iba a hacer de 2 centímetros. 1 centímetro para un lado y 1 centímetro para el otro, y esta me va a quedar de 2 centímetros. Y trabajamos la pinza. Entonces, como me sobra 1 centímetro, la otra pincita la voy a hacer aquí en el centro de la espalda. Es para que entalle mejor la falda, ¿no? Entonces voy a medir aquí en el centro, desde el punto 3 que subí hacia el costado de la falda, voy a medir 1 centímetro. 1 centímetro y voy a formar otra pincita aquí. ¿Hasta dónde llega esa pincita? Voy a medir desde la línea de cadera sobre la línea base B hacia arriba, voy a medir 6 centímetros. Desde la línea de cadera por la línea base B hacia arriba, voy a medir 6 centímetros. Y es hasta aquí donde me va a llegar esta pincita del centro. Voy a unir ese punto con el punto de acá. Y miren, me queda aquí como una pincita de 1 centímetro. Entonces está aquí, 2 aquí y 1 acá, son 3 que son los que dejé aquí yo para la cintura del posterior. Una vez que ya tengo hecho eso, yo no me falta nada más que agregarle costura aquí y trabajar el cavado del posterior. ¿Qué voy a hacer? Como yo voy a poner el cierre en la parte posterior, yo necesito dejar, aunque va a ser cierre invisible, igual se lo puede coser
a 1 centímetro de costura, pero es preferible que sobre y que no falte, ¿no? Siempre me gusta cuando yo pongo cierre que me sobre 2, porque en una de esas me queda ajustado y yo tengo de dónde zafar, ¿sí? Entonces dejemos 2 centímetros. ¿Y desde dónde vamos a dejar esos 2 centímetros? Desde el 1 que entramos, es decir, que si yo necesito 2 centímetros de costura aquí, yo ya aquí había entrado 1, yo lo voy a considerar ese 1 como costura y me falta completar 1 más. Es decir, que entré 1, pero me falta 1 centímetro más para completar los 2 de costura. Entonces voy a sacar 1 centímetro más hacia afuera para que me quede aquí 2 centímetros, ¿verdad? Si yo entré de aquí a acá 1 centímetro y formé la pincita, este centímetro lo voy a considerar como costura, pero como voy a poner el cierre atrás, necesito dejar 2 de costura. Entonces lo único que me faltaría es agregar 1 centímetro más. Entonces el 1 que entré y 1 más que saqué, ahí tengo ya mis 2 centímetros para el cierre. En la parte de aquí donde está el punto 6 voy a sacar 1,5 centímetros. 1,5 centímetros. ¿Por qué no saco los 2? Porque ya aquí ya va a empezar la curva y no puede quedar 2 centímetros aquí, porque recuerden que en una curva no podemos coser más de 1 centímetro. Entonces tenemos que ir como achicándolo, ¿no? Entonces en la parte de acá le dejamos 2 de costura y en la parte de acá 1,5. Cojo y 1. Al unir llevo la línea hasta la línea de cadera. Al unir el punto de acá con el punto 6 de acá, llevo de una vez la línea hasta la línea de cadera y lo subrayo para saber que esa es mi costura. Luego, me falta ya solo trabajar el cavado de aquí. Si yo al delantero le puse aquí 5 en forma diagonal, en el posterior le voy a poner 6. Siempre es 1 centímetro más en relación al delantero. Asimismo, en forma diagonal, desde el punto este vértice hacia el costado, lo voy a medir 6 centímetros en forma pespunteada. 6 centímetros. Y luego con regla o manualmente hacemos esto. Vamos a unir estos puntos directamente con el punto de acá, ¿verdad? Y ahí ya hemos trabajado la horcajadura de la parte posterior, ¿sí? Ya nosotros, como ya vimos en clase el desarrollo, yo voy a hacer el desarrollo directamente en la teoría. Recuerda que desarrollamos 2 modelos, es decir, que ustedes pueden realizar esos 2 modelos. Es más, ya vendrían a ser 3 modelos. ¿A qué me refiero? La que desee lo puede dejar así tal cual está, recto. Lo deja recto, que le queda simplemente una falda recta, como una falda base, sino que con tipo short, ¿no? Entonces un modelo sería así recto, sin ninguna transformación. Le trabajaría todas las pinzas y lo cosería así nomás. No, entonces quedaría así, ¿ya? Y las otras ya les voy a indicar cómo desarrollarlos. Entonces sería la otra con el corte aquí, ¿recuerdan? Con el corte aquí, cerrando pinza y abriendo, ¿no? Eso ya lo vimos en clase y eso solamente se lo voy a hacer es directamente en la teoría, ¿ya? Lo mismo la del tablón. Eso va a quedar debidamente explicado. Ok, espero que esta vez ya sí esté clarito el video. Igual cualquier novedad me comunican, ¿sí? Un fuerte abrazo y nos vemos. Chao.